Recibir toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento en esta tarde. Es bueno estar en la casa del Señor una vez más. Amén. Tener el privilegio de poder adorarle y alabarle a Él. Amén, amén. Somos la bienvenida a cada uno de ustedes en aquí este servicio en esta tarde. Amén. Nos da gusto tener visita aquí con la familia Dame. Bien, God bless you. Want to welcome. Good to have you visiting with us, Maida. I hope as you recognize from people I don't see too many days, but I think it's you. God bless you. Thank you for being with us here tonight in this service. Amen. Y más que todo, Jesús está aquí en esta noche. Amén. Y donde Él está, cualquier cosa sucede. Amén. Amén. Queremos, antes de aquí, un pasaje de la Escritura, una meditación de la palabra del Señor en esta tarde. No hay cambio como en nuestro horario durante la semana es igual. Aquí los servicios, los que atienden los cultos durante la media semana. Amén. En peticiones, esta mañana mencionamos algunas necesidades y queremos seguir orando por las peticiones, especialmente hermano Gómez. Queremos orar, recordarle en oración. La operación de él va a ser el jueves, dice la hermana. Y oremos que el Señor ponga su mano sobre él y los médicos que van a hacer esta cirugía. Y confiando que todo va a salir bien, para bien de él y su salud. La hermana Sebastiana también está esperando operación. Queremos mantenerla en oración, que el Señor le ayude cuando llegue el día de operación de su rodilla, un reemplazo de rodilla. Y hay otros hermanos, mencionamos hermano Pedro, la hermana Flor, que necesitan también la ayuda del Señor. Y si hay más aquí en esta tarde, alguien más tiene una petición. Esta mañana muchos levantaron la mano y no es por demás. Si esta noche hay alguien más y quiere demostrarlo con su mano, queremos incluirle aquí en esta oración. Hay manos aquí. El Señor conoce su situación o su necesidad. Nosotros creemos que Dios es más que suficiente para suplir y obrar cualquier necesidad. Si no es molestia ponernos de pie, por favor, un segundo, y luego ya permanecerán sentados, o los que pueden ponerse de pie en una palabra de oración, pidiendo al Señor por estas peticiones. Entonces, levantando la voz. Señor Jesús, aquí venimos de nuevo esta mañana, levantamos la voz haciendo petición por los hermanos, y de nuevo aquí esta noche algunas manos se levantaron esta mañana. Estuvimos orando por algunos que levantaron sus manos señalando que tienen una petición, una necesidad. Y confiamos, Señor, que tú oyes y atiendes a nuestras peticiones y súplicas. Te pido, Señor, por cada mano, cada hermano, cada hermana levantando su mano en esta noche, que pongas, Señor, y obres en la necesidad que ellos tienen ante tu presencia. Queremos también levantar en oración a hermanos aquí en la iglesia, no están en la pantalla, pero están en la lista de oración, que oramos continuamente, especialmente por el hermano Gómez, que va a tener esta cirugía, que el jueves pedimos, Señor, que ponga su mano, Señor, en aquellos que van a hacer el trabajo en él, confiando, Señor, que tú estás con él en este valle por el cual él va a cruzar, y sabiendo que tú has prometido estar con nosotros, Señor, solo ponemos en tus manos, hermano Pedro, la familia, Señor, hermana Flor, hermana Sebastiana y hermanos aquí en la iglesia. Gracias, Señor. Aquí unos minutos más queremos meditar en tu palabra. Abre mentes, corazones, Señor, que tu palabra pueda ser de ayuda a alguien en esta tarde. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pasaje aquí en este año leyendo la Biblia de nuevo en el libro de Génesis, mirando las historias de la Biblia, repasando la Biblia de nuevo este año, pasé por Génesis
y mirando historias y cosas que hemos hablado aquí. Génesis capítulo 25, una historia muy conocida. Quiero llamarle su atención. Yo sé que quizás algunos han oído, ya me han oído aún hablar quizás en mensajes de esta historia, pero quiero refrescar sus memorias a algunos y los que no la han oído pueden escuchar aquí lo que la Biblia nos cuenta de esta historia muy interesante de esta familia. En el libro de Génesis capítulo 25, voy a iniciar en el verso 24 y voy a leer algunos versículos para que usted tenga más o menos la idea de la historia, refrescando, como digo, su memoria, lo que dice la Biblia. Verso 24, cuando se cumplieron sus días para dar luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió. Dios conmigo, comió y bebió. Comió y bebió, se levantó y se fue. Así, dice el final de este pasaje, menospreció Esaú la primogenitura. Pueden tomar su asiento. Mi simple tema aquí para estos minutos más en esta tarde, en este servicio, es cuidado. Cuidado, no venda su herencia. Hay muchas historias en la Biblia que hablan de vender, de intercambiar lo bueno de Dios con las cosas del mundo. Pero esta noche quiero enfocarme simplemente en esta historia, quizás en otro servicio. Hablaré de otras historias en la Biblia que tienen que ver con este mismo suceso que ocurre con Esaú y Jacob en este pasaje. Quisiera, como digo, recordarles en esta tarde, porque hay algunos que han estado en la iglesia ya largos años, han leído la Biblia año tras año, algunos en este pasaje no es una historia nueva, la han oído, la han leído en algunas ocasiones. Eso quizás para muchos es un recuerdo, a otros quizás es algo nuevo, quizás nunca han oído esta historia, lo que la Biblia graba aquí de este suceso. Pero en esta tarde, como digo, es una historia muy antigua, Saúl y Jacob. Jacob, en realidad, tenía que contentarse con ser el segundo de la familia, aunque eran gemelos. La Biblia dice que Jacob nació pegado al calcañar o al talón de Jacob. Y estos dos hijos que nacieron a Isaac y Rebeca, Esaú y Jacob. Esaú, siendo que nació primero, era el primogénito, el que merecía el primer lugar en la familia. Y Jacob, siendo el que nació segundo, aunque nació juntamente con Esaú, gemelo a su hermano, pegado al talón de él.
Era todavía el segundo hijo en esta familia. El nombre Esaú quiere decir velludo, porque la Biblia dice que nació lleno de pelo, su cuerpo parecía un abrigo de piel, velludo, su cuerpo totalmente, y le pusieron el nombre Esaú por causa de su manera como nació él, con cubierto de vello su cuerpo. Y cuando nació Jacob, le pusieron a él Jacob, que quiere decir talón. En el diccionario de la Biblia en hebreo, talón o suplantador o engañador. Dice el diccionario de la Biblia en hebreo del Antiguo Testamento de los nombres de estos dos niños que nacieron a esta familia. Con esto quiero decir que había una cierta bendición, algo especial acerca del primer hijo que nacía en una familia judía. Era la costumbre en el pueblo judío, en el hebreo, que la mano derecha era colocada en la cabeza del hijo mayor cuando llegaba el tiempo en que el padre de esta familia estaba para pasar a la eternidad. El padre llamaba a su hijo mayor o el primogénito, como dice aquí la Biblia, y el padre colocaba la mano derecha sobre la cabeza del hijo mayor y automáticamente él declaraba la bendición sobre él y le pertenecía al hijo mayor. Él tenía el derecho de todo lo que su padre tenía. Yo sé que quizás alguien pregunte en esta tarde, ¿qué es primogenitura? ¿Qué quiere decir primogenitura? Gracias por la pregunta. La primogenitura era lo que hoy día nosotros llamaríamos la herencia que un hijo recibe de su padre. Pero en este caso, la herencia no solo sería de las cosas materiales que tenía el padre Isaac, pero aún sería la herencia espiritual. Que esto es lo muy importante de la historia, que no era solo lo material, pero tenía que ver con lo espiritual. Porque en la área de lo espiritual tenía que ver con el pacto que había hecho Dios con Abraham. Y esto era de traspasar al primogénito este pacto que Dios hizo con Abraham, pasarlo al hijo primogénito y él lo pasaría a su hijo primogénito y él a su otro y así por las generaciones. Eso era algo especial en el pueblo judío, esta primogenitura que tenía que ver no solo con lo material, pero lo espiritual. Porque en este linaje o esta línea que tenía que ver con la bendición y el pacto abránico, era que de esta descendencia, un día en el futuro muy lejano, de esta descendencia vendría el Salvador del mundo, vendría aquel que vendría a ser el Mesías. Y este era el linaje por el cual este pacto, esta bendición que venía sobre el hijo mayor, de generaciones en generaciones, tenía que ver con este punto o este acto espiritual en la vida de esta persona. Por eso esto era algo muy especial, no era cualquier cosa, no era simplemente como recibir la herencia del papá y pues el hijo hacer lo que él quería. Esto tenía que ver mucho más que eso, tenía que ver algo espiritual que pasaría por generaciones y generaciones y generaciones. Esto tenía que ver con un aspecto, diga, espiritual. En Abraham, sabemos que Abraham tuvo dos hijos. Uno se llamó Ismael, que era el hijo mayor, y el otro fue Isaac. Los estudiantes de la Biblia saben la historia, no necesito hacer tanto recuento, pero menciono breve, simplemente sabemos que Ismael fue el hijo mayor de Abraham, porque Ismael nació primero.
el primogénito. Pero él no era el hijo de Sara. Él no era el hijo de la esposa de Abraham. Ismael era el hijo de la esclava Agar. Y esto hace una tremenda diferencia. Y entonces, podemos, la historia, como digo, es extensa y no quiero meterme en tantos detalles aquí en esta tarde. Su hijo, Ismael, era el primogénito, pero vino a ser el hijo de la esclava. Era el hijo de la esclava. Esto descalificaba totalmente a Ismael del derecho a tener la primogenitura o la bendición de su padre Abraham. Y sabemos que fue Isaac el segundo hijo que recibe la primogenitura o la bendición de su padre, porque Isaac era el hijo de la promesa, era el hijo de Sara, la mujer de Abraham, que Dios le prometió a ellos darles un hijo. Y de ahí que Dios, por medio de esto que ocurre, que Dios le dio a Abraham y a Sara un hijo en la vejez, el hijo primogénito, hablando de que era hijo de esta pareja, fue quien recibió y tuvo el derecho al primer lugar o a la primogenitura. Es igual lo que ocurre aquí con Esaú y Jacob, porque Isaac, el que recibió la primogenitura de su padre Abraham, ahora él va a traspasar la primogenitura al hijo mayor de esta familia. Y aquí es donde nos encontramos en esta interesante historia en la Biblia. Sabemos que por la historia que la Biblia nos declara que Esaú tenía el derecho. Él era el que tenía que recibir la bendición o la primogenitura de su padre. Cuando Isaac llegaría a ser anciano ya y estaría a punto de traspasar al otro lado tenía que darle la bendición y poner la mano derecha sobre la mano de su hijo mayor y darle la bendición. Sucede que algo ocurre aquí en este punto muy clave, muy especial en la vida de estos dos hombres o muchachos en esta familia, Esaú y Jacob. Hermanos, la bendición que tenía que ver con la primogenitura era que el hijo primogénito tenía derecho al sacerdocio de la familia. Iba a ser el responsable de la familia. Y la bendición sería, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, que fue la bendición de Dios a Abraham y Abraham a Isaac, y ahora tendría que ir a uno de los dos, a Esaú o Jacob. Sabemos nosotros que Esaú, quien era el mayor, el que nació primero, aunque eran gemelos, Esaú nació primero, lo cual tenía el derecho a recibir esta bendición especial, espiritual, no solo lo material, pero espiritual de su padre Isaac sobre él. Lamentablemente, la Biblia declara aquí que Esaú no supo respetar. Y él no supo apreciar, él no supo valorizar, si me entiende mejor la palabra, él no supo apreciar, no supo considerar lo especial que era lo que iba a ocurrir aquí en un tiempo más adelante sobre él. Él no supo reconocer la importancia de la bendición. ¿Cuál era la diferencia? Quizás debo mencionar algo aquí acerca de estos dos jóvenes o dos hombres, Esaú y Jacob. ¿Cuál era la diferencia entre estos dos? Hermanos, ellos tenían la misma madre, el mismo padre,
Ellos nacieron casi al mismo tiempo, como digo, gemelos. Ellos tuvieron las mismas oportunidades y privilegios, pero aún así, uno del otro eran tan diferentes, uno al otro, porque el uno tenía la mente en lo espiritual y el otro tenía la mente en lo carnal y terrenal. Uno era indiferente a las cosas de Dios, el otro deseaba las cosas de Dios. Y esa era la diferencia muy notable entre estos dos hombres que la Biblia menciona, Esaú y Jacob. El uno se inclinaba a lo espiritual y el otro se inclinaba a lo carnal y lo terrenal. La Biblia declara que Esaú era un hombre del campo, era cazador, le gustaba salir en el campo, cazar animales, su pelo era rojo, dice la Biblia, él era terrenal, terreno, todo se inclinaba a lo terrenal. No solo su apariencia física, pero aún las actitudes que Esaú demostró tenían que ver con las cosas que tenían que ver con las cosas de la tierra terrenales. Jacob era diferente. La Biblia dice que moraba en tiendas. Él era el hijo favorito de su madre Rebeca. Él se mantenía en la casa, en lugar de andar todo el día corriendo de aquí a allá en el campo, como Esaú, cazando animales. Él se mantenía en la casa, haciendo los asuntos del hogar, quizás, cuidando los rebaños de su padre, responsabilidades del hogar. Jacob era un hombre de casa. Esaú era un hombre del campo. Dos muchachos, dos hermanos, dos hombres, sí. De la misma familia, sí. De la misma casa, sí. Pero aún así, eran tan diferentes uno del otro como es el día y la noche. Esaú tenía muchas cosas que tenía a su favor. Esaú físicamente era un hombre fuerte. Físicamente era un hombre, como digo, del campo. Le gustaba la vida afuera, era un hombre fuerte, era un hombre cazador de animales. Él vivía de la carne que él agarraba en el campo. Él no agarraba del rebaño de su papá para hacer una comida. Él iba al campo y dedicaba todo el día para encontrar algún venado o algún animal para comer, y después de cazarlo lo ponía en su hombro y lo llevaba a la casa, lo despellejaba, lo despedazaba, sacaba la carne. Y la Biblia dice que aún su padre le gustaba la comida que hacía Esaú cuando traía la casa del campo. Esaú tenía muchas cosas a su favor. Muchas cosas a su favor. Era el favorito de su padre. Físicamente en todo era diferente. Pero a pesar de todo eso, él fue un hombre, y quiero hacer bien hincapié eso porque esto existe todavía en el mundo. A pesar de todas las cosas que él tenía a su favor, él fue un hombre que no supo respetar las cosas de Dios. No tuvo respeto a las cosas de Dios. Y esto ocurre. Hay mucha gente cristiana hoy día que no tienen respeto a las cosas de Dios. No tienen reverencia a las cosas de Dios. Son indiferentes. Están en la iglesia, pero son tan indiferentes. Tienen el carácter y el espíritu de Saúl. El Señor está hablando a alguien en esta noche. Debe escucharme. Porque uno de estos días va a ser demasiado tarde para usted. Como digo, Esaú
Era especial para su padre y tenía muchas cosas a su favor, pero no supo apreciar, respetar, reconocer, tener reverencia a las cosas espirituales que él tenía el derecho a recibir. Pero Jacob, muy diferente en este aspecto. Jacob creció porque estos dos hijos en la casa de Isaac, su padre Rebeca, les contaban las historias de Abraham, el abuelo, en las maravillas que Dios había hecho en el pueblo de Dios, y los dos crecieron oyendo las historias que su papá Isaac le contaba acerca de su abuelo Abraham y de todo lo que Dios había hecho a través de los años para que sus hijos lleven y continúen llevando este legado a las otras generaciones que vendrían después de ellos. Y Jacob fue el muchacho que puso el oído muy atento a todo lo que salía de la boca de su padre Isaac y su madre Rebeca, de todo lo que le decían. Y Jacob escuchaba atentamente. Esaú estaba jugando distraído acá con esto, Esaú estaba aquí, no me interesa, como hay mucha gente cuando vienen a la iglesia. Se mantienen distraídos cuando el Señor se está manifestando, están distraídos con otras cosas. No tienen respeto. Voy a ser bien franco, no hay tiempo de jugar. ¿Somos salvos o estamos perdidos? Gracias. Jacob escuchó y atendía los consejos de su padre. Él hablaba con Esaú. Un día, hijos, va a llegar que la bendición va a caer sobre Esaú, porque él es el primogénito. La bendición de Abraham, que yo recibí de mi padre Abraham, la bendición que dio sobre mí recaerá sobre mi hijo Esaú, porque él es el primogénito. Y mientras que su padre les decía las cosas y les contaba a ellos, Esaú estaba distraído. Pensando, ¿qué voy a hacer después? Pensando allá en el campo y distraído. Y Jacob estaba escuchando. Y durante el tiempo que comenzaron a crecer, y crecieron estos dos muchachos, oyendo las cosas que su padre Isaac y su madre Rebeca les hablaban de todas estas cosas, aún incluyendo esta herencia, no solo material, pero espiritual. El uno estaba distraído y el otro estaba escuchando y poniendo atención y cuidado. Y el tiempo pasó. Los años pasaron, el tiempo, crecieron, Esaú en su vida, Jacob en su vida, el uno en el campo, el otro en la casa, crecieron. Y Jacob mantenía en mente, yo quiero lo que mi padre ha dicho, que la herencia le pertenece a Esaú, pero yo la quiero. Yo la deseo. Jacob comenzó a pensar de lo que, el valor, lo que esto tendría que ver. Y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y crecieron. Isaac se hizo viejo. Sus ojos se oscurecieron, dice la Biblia, que ya no podía ver en sus ojos por la vejez, se le oscurecieron, no podía distinguir, y llegó el tiempo cuando tendrían que dar la bendición en la herencia, y manda a Esaú que le prepare un guiso especial para él, para darle la bendición, y Jacob y Rebeca están escuchando. Y Jacob dice, ups, yo quiero eso.
porque él estaba inclinado a lo espiritual y Esaú inclinado a lo terrenal. Y cuando él escucha lo que su padre dice y Rebeca y Jacob escuchan lo que Isaac dice a su hijo Esaú acerca de vaya, le traiga la carne y le haga el guiso especial que a él le gusta hacer, Esaú sale al campo y se va él. Y Jacob estaba esperando la oportunidad, el momento, cómo él podría ganarse el favor de Dios y recibir el derecho que no le pertenecía a él, pero él buscaba la manera, él buscaba la oportunidad de cómo puedo ganar yo el favor de Dios para yo recibir lo que mi padre le va a dar a mi hermano Esaú. Y la Biblia nos declara aquí que Esaú se va al campo. Y allá está en el campo todo el día. Yo no sé si Dios intervino en eso o no, pero la Biblia dice que salió todo el día en el campo, estuvo allá todo el día buscando carne para su padre y traerle y hacerle el guiso especial a su padre Isaac y su padre darle la bendición de la primogenitura. Pero cuando pasa todo el día en el campo, la Biblia dice que no encontró nada. Corría por un lado, corrió por otro lado, todo el día, nada. No pudo encontrar absolutamente siquiera un conejo. No encontró ni siquiera una liebre para traerle y hacerle una comida de liebre a su papá. Nada, vino con las manos vacías. Y cuando llega a la casa, Jacob había estado preparando una comida. Su madre Rebeca preparó el caldo, el guiso rojo, dice aquí la Biblia, lo que sea. Ustedes le llaman chile rojo en México, lo que sea. Un guiso rojo. Jacob estaba meciendo la comida, preparando todo y haciendo todo lo que tenía que hacer. Y Esaú en el campo buscando algo para su padre. Me gusta el versículo en la Biblia que dice el Salmo 42:1, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mucha gente hoy día en el mundo no tienen respeto por las cosas de Dios, ni desean lo espiritual, ni tienen apetito por las cosas de Dios. Más bien huyen de las cosas de Dios. Rechazan las cosas de Dios. Mucha gente en el mundo, y aún gente cristiana. Es algo hermoso ver cuando alguien en el mundo, una persona tiene apetito, deseo por lo espiritual, en lugar de lo físico y lo material. Es lindo ver cuando hay almas que tienen hambre y sed de justicia. Porque la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Isaac vino a la casa, pero con el hambre equivocada. Él no vino con hambre de lo espiritual, él vino con hambre de lo terrenal. Mientras Esaú venía del campo sin nada y llega a la casa y oye el olor de la comida que su hermano Jacob estaba preparando. Su estómago con hambre, todo el día sin comer. Esaú estaba mirando la comida, Jacob estaba mirando la primogenitura. Esaú estaba pensando en su estómago, Jacob estaba pensando en la bendición. Y aquí vemos estos dos en un momento muy crucial. Y lo vemos que cuando llega
no pudo hacer lo que deseaba hacer. Jacob tenía ya la comida preparada. Campbell Soup se hubiera ido de quiebra con el caldo que hizo Jacob. El olor, el guiso, la comida se miraba delicioso. El olor salía. Que Esaú al venir por el camino olió el olor de este guiso, de esta comida que Jacob estaba preparando. Y cuando entró a la casa Esaú, ¿cree usted que cuando Esaú entra a la casa, lo primero dice, oh Señor, muchas gracias porque me ayudaste hoy día, aunque no traje nada, pero muchas gracias, Señor? ¿Eso es lo que dijo Esaú? Gracias. No. Él no pensó en Dios. Él no pensó en darle gracias al Señor de ninguna manera, no. Lo primero que él pensó es en la comida. Llegó con hambre. Pensó en su estómago. Y lo vemos aquí cuando Esaú dice, hermano mío, tengo hambre, no puedo encontrar nada. ¿Puedes darme un plato de comida? Y Jacob se le prende el foco y dice, wow, estaba esperando este momento por mucho tiempo. Y esta es mi oportunidad. Y Jacob desarrolla el plan y va a la cocina y mece la comida. Y regresa y Esaú está esperando la respuesta de él. Y Jacob dice, sí, hermano, claro, puedo darte un plato de comida, pero si me vendes el derecho a tener la bendición de mi padre. Y eso es como muchos piensan, como la Biblia dice. Esaú dijo, bueno, ¿para qué me sirve eso? Sí, porque muchas veces queremos todo instantáneo al momento, no queremos esperar. Esaú tenía que esperar cuando Isaac muera para la bendición. Serían años, yo no sé cuántos años más duraría Isaac vivo para recibir la bendición. Y Esaú dice, porque era de lo carnal, era de lo terrenal. Y Esaú dice, aquí yo me voy a morir. ¿Y para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve la primogenitura? Esa es la mentalidad de gente hoy día, porque tienen todo ahora. Tienen todo al momento. Ahora, yo no quiero ahora. Si tengo que esperar, yo no quiero nada. Y Esaú dice, me voy a morir. ¿Para qué me sirve eso? Eso no me sirve para nada. Cuando me muera, va a quedar todo. No. Esaú no supo valorizar lo que tenía que recibir de su padre. Él pensó que con su muerte, esto no terminaba con la muerte, esto continuaba a otras generaciones. Pero aquí es donde nos encontramos en este punto clave de mi mensaje aquí en esta noche. Él no supo reconocer el valor de lo que tenía que ver con recibir la bendición o la herencia o la primogenitura de su padre Isaac. Y le pide a Jacob que le dé un plato de comida, y Jacob, siendo suplantador o engañador o como usted quiera mencionarlo a él supo cómo atrapar a Esaú en el momento crucial y le dice, claro que sí, pero tenemos que hacer un negocio, un trato aquí. Yo no puedo darte mi comida, sino más, tú tienes que prometerme algo aquí, si yo te voy a dar de la comida. Dice, tú tienes que prometerme y jurarme, dice aquí, que me des el derecho a tener la bendición de mi padre Isaac, el derecho a la primogenitura. Y Esaú,
Cuando yo miro esto en la Biblia, pienso, digo, wow, qué estúpido, qué tonto. Disculpen la expresión, pero eso es lo que puedo mirar de un hombre que no sabe valorizar las cosas que tienen valor. Pero cuidado, como le dice a usted Esaú, porque usted está haciendo lo mismo. Están vendiendo lo más importante por algo que no tiene valor. Por un plato de comida. Y uno piensa y dice, qué absurdo, qué mentalidad, ¿cómo puede ser esto? Esto no queda esto. Pero gracias a Dios que esta historia está en la Biblia. Es sorprendente, es irónico que Saúl le cede a su hermano Jacob el derecho a la bendición, a la herencia y primogenitura que él tenía el derecho y lo cambia por un plato de comida. Algo absurdo. Algo completamente inconcebible, pensando que alguien podría hacer algo de esta magnitud, pero gracias a Dios que esta historia está en la Biblia. De despreciar algo tan valioso, tan grande, como que esto no concuerda, pero gracias a Dios está en la Biblia. Estoy feliz en esta noche que esta historia está grabada en este libro sagrado. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos Esaús. No diga nada. Usted no tiene que decir ninguna palabra. Usted escúcheme. Hay muchos Esaús en nuestras iglesias hoy día que están vendiendo. Si ustedes no lo ven, pero yo lo veo. Ustedes no lo miran, pero yo lo miro, porque estoy todos los días en el trono. Y el Señor me impresiona y me hace ver. Yo no soy evangelista, aquí yo soy el pastor. Y yo conozco las ovejas. Aunque no vivo con ustedes, porque no trato con ustedes todo el tiempo, pero el Señor me lo revela y me muestra. Y por eso vengo esta noche con este mensaje, para de alguna manera, mientras todavía hay oportunidad, que Dios podría ayudar a alguien a reconocer que lo que usted tiene en esta noche del Señor vale más que todo lo que hay en el mundo entero. Que lo que el Señor le ha dado a usted no tiene precio. Lo que el Señor le ha dado, la Biblia dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Esto no es cualquier cosa. Esto es lo más grande que puede existir en el mundo entero. No hay nada que se compara, es igual a lo que el Señor nos ha dado. Lamentablemente, hermanos, por eso vengo de alguna manera a decirles aquí antes de concluir mi mensaje en esta tarde, que eso ocurre hoy día, es típico hoy día. La gente cristiana hace lo mismo. Hay creyentes que venden su experiencia con Dios, digo en esta noche, aún por menos que un plato de comida. Por menos. Lo venden por un disgusto, el hermano no me saludó o no me tomaron en cuenta, por tonterías. Y venden su experiencia con Dios. Y se pierden por cosas que no tienen valor.
Estas son personas o creyentes que no toman en serio los tesoros celestiales de Dios. Juegan con ellos como si fuera algo que no vale nada. Son inmaduros acerca de las cosas de Dios, indiferentes a ellas, irrespetuosos a ellas. Y eso es lo que fue Saúl, irrespetuoso, indiferente e inmaduro a las cosas espirituales. Y él vendió su herencia de su primogenitura, el derecho que él tenía a recibirla, por algo que solo satisface su estómago por un ratito, para calmar el hambre del momento. Porque la Biblia dice que salió, comió, bebió, salió, se levantó y se fue, y más luego tuvo hambre de nuevo. Porque lo que él comió no le iba a durar toda la eternidad. Solo por un momento de satisfacer su estómago, perdió el derecho a lo eterno. Quiero concluir con este versículo en la Biblia, porque la Biblia dice, esto no es el pastor Limones, la Biblia dice, en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 15 al 17. Y es lo que quiero que alguien me escuche en esta noche, antes que sea demasiado tarde, escúcheme. Es lo que dice la Biblia. Mirad bien. Mirad bien. Yo quiero que miren bien. Porque muchos no miran bien. Son como Esaú, distraídos en todo, cortándose las uñas o mirándose los dedos del pie. O haciendo cualquier cosa distraídos y no atienden. Mire bien. Eso que dice la Biblia. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya la Biblia llama a Esaú fornicario, y lo llama a él profano. Esas son palabras fuertes. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida, wow, por una sola, hubiera sido comidas por el resto de la vida, quizás decía, quizás valía la pena porque iba a tener comida para todo hasta que muera, pero por una sola comida vendió su primogenitura. Y es lo que me da temor de los Esaús del 2026, creyentes que toman esa actitud de Esaú. Porque el versículo 17 es por lo cual vengo con este mensaje en esta tarde, para ayudar a alguien a que no cometa el mismo error. Verso 17 dice, porque ya sabéis que aún después, porque después que comió, bebió, se sació y se fue. Pero vino con hambre después, le vino el hambre de nuevo, y la Biblia dice, porque ya sabéis que después, deseando heredar la bendición, cuando llegó el tiempo, fue desechado. Su padre lo desechó. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Wow. Eso está en la Biblia. Muy claro. Su padre lo desechó porque después que todo ocurrió y Jacob hizo lo que hizo, su padre lo bendijo a él,
se disfrazó de Saúl. Ustedes saben la historia, no necesito ni mencionarla en esta tarde. Hizo todo lo que hizo, se disfrazó y fue con su padre. Dice, el olor es de Saúl, pero la voz es de Jacob. Su padre reconoció la voz. Pero lo tocó y el pelo se había disfrazado de pieles de animales y lo tocó, pero es velludo, tiene que ser de Saúl y le bendice, pone la mano y le da la bendición a Jacob de la herencia, a la primogenitura. Y Jacob sale, wow, lo logré, ese era mi sueño, ese era mi deseo, recibir la bendición de mi padre. Y cuando viene Saúl después, a su padre y va con él. Y dice, padre, aquí estoy para la bendición. Y me dice, ¿quién eres? Soy Esaú. Y dice, no, alguien vino hace un ratito y dijo que era Esaú. No, dice, papá, yo soy Esaú. Dice, ups. Y esos ups suceden todavía. Esaú. Lo siento mucho, Esaú. Wow. I'm sorry. I don't know what happened, but somebody came and he took the blessing. Alguien vino antes de ti, recibió, y ya le dije, papi, por favor, papá, seguro tienes otra bendición. No, hay solo una. Y la Biblia dice que fue desechado, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Escúchame bien, ya estoy concluyendo. Tal vez alguien pregunta en esta tarde, pastor, ¿no honra a Dios el arrepentimiento? ¿Dios no honra cuando alguien pide perdón y se arrepiente? Gracias por la pregunta. Digo, Dios honra el arrepentimiento cuando es hecho a tiempo. No honra a Dios las lágrimas de alguien que llora y clama y pide a Dios perdón, cometí un error. Sí, Dios honra el clamor. Dios honra las lágrimas. Repito de nuevo mi respuesta para usted, cuando es hecha a tiempo. Porque uno y gente hoy día quieren esperar, no ahora. Estas cosas no son para mí. Quizás más adelante, quizás después. Eso de la salvación, yo no sé ni cuándo será. Predican la salvación, ya tienen años y todavía Dios no viene. Yo no quiero esperar tanto tiempo. Yo no quiero nada con eso. Y gente rehúsa y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Y yo he estado con personas en mi vida como pastor a través de los años, en la cama moribundos. Mi corazón se rompe y se quiebra porque esta alma tuvo oportunidad de haber nacido de nuevo, de agua y del Espíritu con mucho tiempo, pero rechazaron todo el no ahora, no después, un día, después, más tarde, más adelante. Y cuando llegue el momento, cuando quieren hacerlo, es demasiado tarde. Aunque claman y lloran y piden y suplican, un día puede ser demasiado tarde. Porque dejan pasar el tiempo. Yo me pongo bien con Dios después. Necesito eso ahora. Piensan que pueden esperar.
Pero el Señor lo dijo bien claro en la Biblia, en Génesis 6:3. Dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. En otras palabras, yo no voy a tratar con el hombre todo el tiempo. Hay un límite. Hay un límite. Está en la Biblia. Cuando llegó el día, el diluvio llegó. Y perecieron todos. Solo 8 se salvaron. Cuando vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra, lo sale y cayó el juicio. Porque hay un límite. Dios es la misericordia de Dios es tan grande. La Biblia dice que es como del oriente al occidente. La misericordia de Dios es inmensa, pero hay un límite. Que cuando Dios dice, hasta aquí he tratado demasiado, ¿y quién puede contender con Dios? Entonces, concluyo aquí en esta noche diciendo, llegará el día cuando personas van a llorar, lamentar. Habrá gente llorando en los altares, pero Dios no va a oír. Un día después del rapto, el Señor se lleve a la iglesia de esta tierra, habrá un tremendo avivamiento. Los estadios van a quedar vacíos, van a quedar cerrados. Va a suceder. Va a ser un día demasiado tarde cuando esto suceda. Va a haber un avivamiento, uno de estos, en aquellos días que los salones de baile se van a cerrar, los salones de billares se van a cerrar, los casinos se van a cerrar, los cines se van a cerrar. ¿Dónde va a estar la gente, pastor? Van a estar en las iglesias. Afuera, esperando que abran la puerta, porque querrán de Dios, pero será demasiado tarde. Las puertas estarán cerradas. La Biblia dice que y dirán, montes, cúbrenos, el que está sentado en el trono. El Señor está tratando de decirnos a nosotros ahora, porque yo oí el predicador, yo oí que él nos dijo. Yo oí mensajes. El pastor nos decía todo eso, ¿verdad? Esaú no supieron apreciar ni recibir la palabra de Dios. Y vinieron a la iglesia, pero despreciaron. Y continuaron inclinados a lo terrenal y despreciando lo espiritual. Y será demasiado tarde. Pero esta noche hay oportunidad. Esta noche hay una buena oportunidad de cambiar de ser Esaú a Jacob. De poner a Esaú en el altar y hacerlo morir en esta noche para que Jacob pueda tomar control y buscar lo espiritual más que lo terrenal. Hoy día el Señor tiene la puerta abierta para usted. Él le ama, Él quiere que usted sea salvo, pero si usted rehúsa como Esaú y menosprecia todo, un día será demasiado tarde. Puede ponerse de pie en esta tarde. ¿Puede orar al Señor un momento? Si ha oído algo en esta noche de la palabra de Dios, si no, pues está bien, nos despedimos y podemos irnos a la casa. Pero queremos dar la oportunidad a alguien, aquí en esta tarde el Señor está hablando, el Señor está llamando, el Señor está tratando. El Señor está diciendo, hoy es el día.